Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos hablando acerca de los fundamentos de la honra. Mensaje número 193, hablando un poquito acerca de la obediencia. Hemos dicho que obedecer también es honrar. Así que para eso vamos a seguir en Lucas capítulo 5. Ahí tenemos la palabra del Señor, Lucas capítulo 5. Hemos tenido reuniones muy llenas del Señor, de mucha edificación. Hablábamos el día domingo para aquellos que tal vez vinieron o se conectaron, hablando de ese sentir de los apóstoles tan hermoso, diciendo que estaban tan gozosos por haber tenido el privilegio, haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa de Cristo. Una cosa impresionante llegar a decir: estoy tan agradecido por sufrir y por haber sido tenido por digno de sufrir por causa de Cristo. Normalmente la gente trata de evitar el sufrimiento, pero alguien que pueda gozarse por haber sido tenido por digno de sufrir por causa de Cristo, nos llega a pensar que todavía nos falta un montonazo para avanzar, ¿verdad? Bueno, a mí me falta mucho, sé que usted ya va llegando. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio, ¿cuántas barcas? 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando algunas cosas, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, tomen asiento, mis amados, por favor. Si pueden notar algunas cosas muy importantes de este texto, algunas de las que ya, por supuesto, en algún momento hemos hablado. Una de las cosas que uno nota aquí y que se los enseñé hace mucho tiempo atrás, tiene que ver con lo singular y lo plural. El Señor le dice: echen vuestras redes para pescar, ¿verdad? ¿Leyó conmigo? ¿Cierto? ¿Echen qué? Vuestras. ¿Y Pedro cómo respondió? Él responde en singular. Y el Señor le habló le dijo: echen vuestras redes para pescar. La pregunta es: ¿cuántas redes se echaron? Una, ¿verdad? Porque la Biblia dice: y habiendo echado la red, su barca se hundía. Entonces dice: hicieron señas a sus compañeros, y vino la otra barca, y ambas barcas fueron llenas con ¿cuántas redes?
una red llenó 2 barcas. Pregúntese cuántas barcas se hubiesen llenado si hubiesen echado todas las redes. A veces el gran problema es que nuestra desobediencia afecta a otras personas. ¿Cuántas barcas pudieron haberse llenado? Si con una red se llenaron 2 barcas, ¿cuántas barcas se pudieron haber llenado y cuánta gente pudo haber aprovechado la bendición de la obediencia perfecta de alguien que obedeció a medias? De hecho, la Biblia dice que cuando echó la red, la barca se estaba hundiendo. Pero en realidad la idea primera del Señor es que se echaran las redes para pescar. Porque el Señor, mire, el límite lo puso la obediencia o la desobediencia de Pedro. Lo que hizo Pedro fue el límite de la bendición de Dios sobre él. Si él hubiese echado más redes, o sea, no había problema de pescados, había problema de obediencia. Tal vez eso pueda ser lo mismo que nos pasa a nosotros. No es todo lo que el Señor quiere hacer o nos quiere dar, es todo lo que nosotros estemos dispuestos a obedecer. Muchas personas quieren tener mucho más del Señor y dicen y de pronto quieren: Señor, dame más, úsame más, ayúdame más, Señor, que las cosas cambien. El problema no es que Dios no pueda hacerlo, es que a veces las actitudes o la desobediencia es el límite de aquello que Dios hace en nuestra vida. O sea, Dios siempre es abundante, Dios siempre puede hacer algo más, pero somos nosotros los que a través de nuestra actitud a veces limitamos las cosas que el Señor pudiera hacer en nosotros. ¿Cuántas cosas? Piensen usted. Mire, yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguien aquí alguna vez ha alcanzado a otro para Cristo? Levánteme su mano. ¿Ha predicado a alguien usted y esa persona ha recibido algo del Señor? ¿Verdad que sí? Pregúntese cuántas otras personas no han recibido porque usted no ha hablado. Usted puede contar los peces de su obediencia, pero no necesariamente todos los peces que el Señor pudo haberle dado. Porque cuando usted decidió hacerlo, tuvo resultado lo que usted hizo, pero ¿cuántas otras veces ha tenido la oportunidad y simplemente no lo hemos hecho? Entonces podemos contar los peces solo con la red, que fue el límite de la obediencia de él. Pero ¿cuántas otras barcas se pudieron? O sea, imagínense, echan la red, ¿verdad? La red se comienza a llenar, ellos casi se hunden, comienzan a llamar a otros. ¿Usted se imagina el Señor afirmándose ahí? Porque la Biblia dice que la barca casi se hundía. Hicieron señas, vinieron, llenaron la otra barca, pero quizás todos los que estaban afuera pudieron haber llenado todas las redes. Por eso el hecho de que Pedro obedece a la palabra, obedece en parte a la palabra, y ahí es donde nosotros quedamos. Y el otro día alguien me hizo una mención, me hizo una pregunta a través de las redes y me dijo: pastor, cuando usted habla de que a veces hay que obedecer con buena actitud, ¿qué pasa cuando obedecemos con mala actitud? Pero obedecemos igual. Eso manifiesta algo. ¿Usted ha tenido que obedecer de mala gana? Espero que no haya sido esta tarde que vino de mala gana. Pero todos nosotros en algún momento de nuestra vida hacemos las cosas a pesar de no querer hacerlas. ¿Verdad que sí? Cantamos sin querer cantar a veces, venimos sin querer venir, predicamos sin querer predicar, servimos al Señor o hacemos algo, vamos a trabajar sin querer hacerlo. O sea, aún las cosas que hacemos. Por eso hablamos de una obediencia perfecta. Déjeme mostrarle Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Si lo tiene media, me ayuda con Mateo 21. Ahí aparece una parábola que el Señor le da. Y mire lo que dice el Señor: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía... No, nadie me ayuda aquí. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: claro, papá, voy contigo, porque es tuya.
¿Dijo eso? ¿Qué dijo? ¿Ha escuchado un no quiero de sus hijos? Anda a bañarte, no quiero. Lávate los dientes, a dormir, no quiero. Bueno, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: este parece bueno, ¿verdad? Sí, Señor, voy. Y no fue. Es como cuando usted le dice a su hijo: hijo, ahora dormí. Ya, papá, sí. Te das una vuelta y todavía está con la tele prendida, ¿verdad? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron: el primero. Lo otro son otros versículos que no vienen en este momento al tema. Pero note por favor lo que el Señor está mostrando, y lo que yo quiero sacar como extracto de este pasaje es que muchas veces nosotros podemos decir algo porque queremos hacer sentir bien al otro sin necesariamente querer hacerlo. O a veces no estamos dispuestos a hacerlo, pero hay algo que se mueve aquí adentro. El arrepentimiento te genera un cambio de conducta. Cuando tú te arrepientes de algo, aunque tú no lo querías hacer, el arrepentimiento te cambia de dirección para que puedas hacer aún aquello que en un momento no querías hacer. Este hijo le dice: sí, papá, voy a ir. Y no fue. Pero el otro le dice: papá, no quiero. Está expresando lo que él siente, pero algo pasó acá adentro. Algo se le movió acá adentro que luego terminó yendo. El punto es que en la obediencia muchas veces nos pasa eso. Hay cosas que nosotros no queremos hacer, pero hay una obra interna que comienza a moverse en el corazón y que luego lo terminas haciendo. Es en esa parte, en ese espacio donde algo se mueve acá adentro para hacer la voluntad del Señor, opera la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero llegará el momento en que vamos a tomar el sí, Padre, y lo vamos a hacer. Uno dijo sí, Padre, y no fue. El otro dijo no, Padre, y fue. Pero llegará el momento en que diremos sí, Padre, y vamos a ir. Y esa es la obediencia perfecta, donde nosotros entendemos qué es del Padre, y entendemos que la viña es del Padre, y entendemos que Dios nos da la oportunidad de servirle a Él, y que lo vamos a hacer con gozo en nuestro corazón. Que el Padre no nos va a mandar a algo que vaya a restar algo de nosotros, sino entender la bendición que tenemos de servirlo a Él. Obediencia perfecta es decirle sí, Padre, entender lo que hago, tener buena actitud y hacerlo con gozo delante del Padre, sin estar esperando recompensa alguno, sino queriendo complacer el corazón de aquel que nos ha dado la oportunidad de servirle con todo el corazón. Entonces, eso es diferente, porque muchas veces lo que hacemos es hacer las cosas al principio. Y créame, mire, yo recuerdo en mis años cuando yo era un jovencito, un preadolescente tal vez, y en la casa se iba a la iglesia siempre. No había opción, había que estar, había que ser parte. Y a veces en algún momento quería yo quedarme en casa, porque si usted lo recuerda, en esos tiempos, quienes teníamos la bendición de tener algún televisor, aunque sea chiquitito, en blanco y negro, ¿verdad?, que le ponían papel celofán para que pareciera de color, que lo movíamos los canales con un alicate, ayúdame usted, estuvo ahí, y que buscábamos la antena, la señal para encontrar algo, ¿verdad que sí? Los programas eran una vez, y si no los veía no había forma de volver atrás. Y venía algún dibujo animado justo en una hora donde si no lo veías, ya no lo viste. No había forma de retroceder, de guardar, de buscarlo, no existía. Entonces muchas veces, en el caso de en mi casa, no era negociable el no querer ir, había que estar. Y muchas veces enojado, porque o ibas alegre o ibas enojado, pero ibas.
Entonces al final uno llegaba a la congregación y a veces muy enojado, porque uno como niño quería ver algo. Pero al final lo que sucedía, aún estando en ese lugar un poco enojado, molesto, frustrado, es que a veces la presencia del Señor se movía de una forma tan bella. Y sabe, míreme por favor, lo que puede cambiar lo que hay en nuestro corazón es la presencia del Señor. Que de pronto usted vino sin ganas, pero como hubo una presencia tan hermosa del Señor, eso hizo que al final agradecieras el que alguien te haya dicho no hay alternativa, tienes que estar. Y cuando la presencia del Señor empieza a tocar el corazón de las personas, agradeces al Señor el tener a alguien que te ponga la demanda de lo que tienes que hacer. Por lo demás, el hecho de poder estar en un lugar, la obediencia, ¿sabe lo que va a generar? Disciplina. Esa disciplina necesaria para poder obedecer al Señor, porque muchas veces nuestro querer, míreme, nuestro querer no necesariamente es hacer la voluntad del Señor. Es más, la carne va a luchar con eso. Vamos a luchar. Hay días, por eso la disciplina es el ejercicio constante de las cosas que debemos hacer, nos va a llevar a poder cumplir la voluntad del Señor. Al inicio nos puede costar y al final también. Cosas de pronto no van a cambiar. Muchas veces, inclusive cuando el corazón está involucrado, se vuelve mucho más complejo. Pero mantenernos haciendo la voluntad del Señor genera una disciplina. O sea, mire, voy a estar aunque no quiera estar. Voy a hacerlo aunque no quiera hacerlo en un momento. Hasta que eso se vuelve una disciplina. Y después, bajo la unción del Espíritu Santo, se vuelve un placer hacer la voluntad de Dios. Puede costar todavía. Hay cosas toda la vida que nos van a costar, ya sea por el cansancio, la frustración, la gente, el lugar, la distancia, el frío, el calor. Pero terminas haciendo la voluntad del Señor porque sabes que tienes que hacerla. Dijimos entonces, a partir de la obediencia, que hay tres cosas importantes: la actitud correcta, la motivación correcta y el entendimiento para hacerlo. Entonces yo tengo la actitud correcta para hacer la voluntad, tengo también la motivación para hacerlo. Que la motivación no sea lo que Dios me va a dar, sino que justamente el entendimiento te permite hacerlo independiente de aquellas cosas que piensas que pudieras o no recibir. Cuando alguien solamente quiere hacer la voluntad de Dios u obedecer la voluntad de Dios por aquello que puede recibir, se transforma en una motivación contaminada. ¿Qué me van a dar? Fíjese que ese es el pasaje que aparece en el libro de Malaquías. Usted se recordará el libro de Malaquías 3:18 en adelante. De pronto hay unos hombres que son violentos. No sé si se recuerda ese pasaje que lo hablamos en algún momento con los servidores. Si media me lo puede buscar. Mire que la gente dice sus palabras, el Señor dice, han sido violentas en contra de mí. ¿Cómo han sido las palabras? No, nadie me ayudó. ¿Cómo han sido las palabras? Violentas. Mire lo que dice. Ay, no, más atrás. Vayas al 12 o al 13. Debe ser otra versión, porque en mi versión sale el 18. No, más abajo. Busquen esa frase. Mis palabras contra ustedes han sido. Bueno, dice, ahí está, 13. ¿Ve que le dije que era el 13? Vuestras palabras contra mí han sido, ¿cómo han sido? Han sido violentas. Mire por favor, es como el Señor diciendo, sus palabras en contra de mí fueron. ¿Cómo vamos a ser violentos delante del Señor? ¿Cómo podríamos ser violentos con Dios? ¿Cómo Dios dice, ustedes son violentos contra mí? Atención a eso. Y, no, más atrás. Y dijisteis, mire, yo no sé si es sin conciencia o tratan de no reconocer lo que han dicho. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado en contra de ti? Ahora sí. Y esto es lo que dice, míreme, esto es lo que dice el Señor que es violento. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, una persona
que considera nada el servir a Dios es una persona violenta. Es una persona que no valora la oportunidad que Dios le da. No, ¿para qué servir? Servir o no servir da lo mismo. No, para Dios no da lo mismo. Y mire lo que dice: ¿qué aprovecha? O sea, los hombres que hablan palabras violentas siempre están pensando en qué cosas pueden conseguir por hacer algo para Dios. Eso es violento. ¿Cómo tú vas a pensar que Dios deba darte algo o puedas conseguir algo por hacer algo por Él? Eso es violento. Tú no haces algo porque Dios te dé algo. Tú haces algo porque entiendes algo. El entendimiento es la plataforma más segura del servicio, porque tú entiendes que lo que haces, lo haces con gratitud, con amor y como una forma de expresar tu gratitud al Señor por todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Si nos dio vida para poder honrarle, nos dio vida para poder servirle, nos dio vida para poder obedecerle, nos dio vida para poder honrarle. ¿Cómo voy a estar pensando cuál es el provecho que tengo por servir a Dios? Esa es una persona violenta, una persona que no le da valor a las cosas que para Dios son importantes. Yo no estoy aquí para sacar provecho de servir a Dios. Estoy aquí porque a través de mi servicio al Señor honro a aquel que me ha rescatado, aquel que me ha ayudado, aquel que me ha levantado, aquel que me ha perdonado, aquel que me ha dado promesas, aquel que dio su vida por mí, y no tengo otra forma sino agradecerle por medio del servicio y una obediencia al Señor. Es la forma que tenemos. Entonces, el entendimiento de lo que hago es el hecho de que la plataforma de lo que hago está basada en el entendimiento que tengo. Cuando reconozco que es Dios, nunca nada será suficiente para Él. Lo vuelvo a decir: cuando entiendo a quién estoy sirviendo y a quién estoy obedeciendo, nada será suficiente. Nunca consideraré mucho lo que puedo hacer para Dios o lo que puedo hacer en Dios. Nunca es mucho. O sea, fíjese por favor, la gente que estuvo, el joven rico y toda esa gente que estuvo. Vengan para acá estas hojas. ¿Ve que puse una plataformita? Míreme, si el joven rico nosotros lo pasamos por la cruz y en el tiempo puede saber quién es el Señor, mire, no tenía ningún problema, no tendría ningún problema de haber dicho: Señor, todos mis bienes, ¿cuántos doy? Todo lo doy. No tengo problema, porque el profundo conocimiento de Dios te hace obedecer profundamente a lo que Él dice. Pero cuando nos cuesta obedecer a Dios, cuando para nosotros no tenemos la figura clara de quién es Dios. En la medida que nosotros vamos conociendo más profundamente a Dios, le vamos obedeciendo más fielmente, porque vas conociendo quién es Él. ¿Cómo podríamos nosotros negarle algo al Señor si todo el Señor lo ha dado? O sea, el hecho de ir conociendo a Dios te permite nunca negarle nada a Él. ¿Cómo le voy a...? Mire, el perfume que tenía María es fácil darlo cuando reconoces la grandeza del Señor que puede sacar a tu hermano de una tumba. El hecho de poder honrar al Señor con cualquier cosa. O sea, ¿cómo me voy a restar de honrar al Señor? Por eso uno, cuando puede ver a personas que no fueron capaces de hacer algo para el Señor que el Señor les pedía, es que simplemente recibieron algo de Dios sin entender quién era Dios. ¿Cómo te va a costar creer que Dios te va a meter a la tierra prometida si el Señor te dijo que te iba a meter a la tierra que fluye leche y miel, y el Señor mismo que te lo dijo pudo sostener las aguas para que pasaras en seco, y pudo cuidar a tus hijos y pudo cuidarte de las pestes de Egipto? ¿Cómo puedes dudar de Dios? Deberías honrar a Dios con tu obediencia y agradecerle por el lugar que Dios te va a dar. No empezar a cuestionar lo que Dios dice,
sino agradecer lo que Dios ha dicho, porque aquel que pudo sostener el agua te está haciendo una promesa, te da maná, te sostiene en el desierto, hace que tu zapato crezca. Él tiene una roca que camina contigo. ¿Cómo podríamos nosotros dudar de un Dios tan grande y poderoso? Por eso es importante notar no solamente el recibir lo que Dios dice que Él es, sino cuánto entiendo que es Él en relación a lo que realmente puede medir mi conocimiento de Dios en la obediencia que tengo a la palabra. Porque si yo creo que la palabra de Dios es verdad, yo no debería desobedecer a esa verdad. Pero todo tiene que ver con cuánto conozco al Señor, cuánto entiendo de su grandeza. Cuando vamos creciendo en el conocimiento del Señor, sabemos que nos conviene obedecer a su palabra y que tiene que ser una obediencia perfecta de todo corazón. Por eso la real manera de medir mi conocimiento al Señor es mi obediencia al Señor. Si todavía me cuestan muchas cosas, es porque en realidad mi conocimiento es solamente una fracción. Puedo conocer más las canciones que le canto que al Dios que le canto. Puedo conocer la dirección de la iglesia que al Dios de la iglesia. Puedo conocer a mis hermanos más que al Señor. Por eso mi verdadero conocimiento al Señor se manifiesta por el nivel de obediencia que le doy al Señor. Ya no se trata solamente cuántos textos bíblicos conocemos, sino cuán obedientes somos a esos textos. ¿Qué pasa conmigo? Por eso una persona que comienza a conocer al Señor hace de alguna forma lo que el Señor le dice, porque es tan grande. Mire, Dios es grande, Él es bueno, Él es poderoso, Él es soberano, Él es eterno. Y si el Señor manda, yo obedezco. No nos pasa a nosotros que a veces podemos ir en la calle y de pronto si usted ve a un hombre de verde, un hombre de verde con una gorrita y que tiene una pistolita apuntándole a usted en la carretera, solo el hecho de usted ver a ese hombre en distancia hace que su conducta cambie. Usted vuelve a la ley. Díganme. Yo sé que todos lo hemos hecho en algún momento. Usted ha tenido el celular en sus manos manejando, ¿verdad que sí? Ah, lo ha tenido, mira. Pero si se le parara un policía al lado, o si tuviera una patrulla al lado, usted lo soltaría, ¿verdad? Porque su conocimiento cambia su conducta. Usted, si no conociera quién es Él, le daría lo mismo. Pero su conocimiento y el reconocimiento de la autoridad y de lo que ese hombre podría hacer va a cambiar lo que usted hace. Se vuelve respetuoso a las leyes del tránsito. Sabe que eso es un amarillo, no es un verde amarillento, sino que usted frena. Si hay un paso de cebra, lo respeta, ¿verdad que sí? Imagínese que usted vaya a la carretera y un policía lo haga parar, le dice: ¿me puede llevar al otro pueblo? Usted, claro, policía, con gusto. Mire, le aseguro que conduciríamos con las dos manos en el volante. No importa si lo está llamando la suegra, usted no le contesta. Está ahí mirando hacia adelante, ¿verdad que sí? Dígame, ayúdenme. ¿Por qué? Por el conocimiento. Cada vez que va creciendo el conocimiento y cada vez que hay un reconocimiento de la autoridad, genera un cambio en la conducta del hombre. Por eso nosotros, cuando reconocemos la autoridad del Señor, nuestras conductas manifiestan el verdadero conocimiento. Y la obediencia que tenemos a Dios manifiestan la verdadera revelación que tenemos del Señor, al punto que hasta los pensamientos pueden cambiar. Por eso David decía: Señor, examina mi corazón si hay maldad. ¿Por qué? Porque él sabía de alguna forma la grandeza del Señor a quien él servía. Por eso su conocimiento del Señor lo hacían pararse delante de un Goliat y decir: tú eres un incircunciso, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Entonces tú te paras y Él puede decir: aunque un ejército acampe a mí alrededor, yo estaré confiado. Porque el conocimiento que tenía del Señor era la confianza de poder descansar a pesar de lo que pudiera ver. Entonces, cuando vamos reconociendo la grandeza, la autoridad, el señorío, ¿cómo podríamos nosotros desobedecer a nuestro Dios? Solamente porque tal vez nuestro conocimiento está limitado. Por eso el entendimiento es la llave para la obediencia. Por eso nos pasa mucho que de pronto podemos estar mucho tiempo en la iglesia y todavía ser desobediente, porque lo que creció en ti fue el tiempo, no el entendimiento. O sea, tú puedes decir: no, llevo 20 años en la iglesia. Perfecto, deberías ser el más obediente a la palabra. O sea, es el hecho de que vamos creciendo en un lugar, pero ¿cómo se mide mi verdadero crecimiento en el Señor? Por la obediencia que tengo a la palabra del Señor. Aunque nadie diga amén en este lugar. Entonces, lo que hemos establecido a través de esto es el entendimiento, la motivación y la actitud. Cuando nosotros vemos este pasaje, que ya lo hemos tratado durante los días anteriores, Pedro viene de una noche terrible. Y todos los que hemos sentido frustración en algún momento de la vida, por las cosas que no resultan, por el esfuerzo que podemos tener en algo que no funcionó, y todos nosotros podemos sentir mucha frustración. Mire, la frustración no la podemos evitar, porque es parte de la vida y también de la formación. Pero sí lo que tenemos que hacer es cómo manejamos la frustración que sentimos y cómo la canalizamos para que sea formativa y no destructiva. No para que no volvamos a intentarlo, sino para volver a ponernos en pie a pesar de que las cosas no funcionaron. Lo primero que vemos acá de las cosas que ya hemos tratado es que el Señor está usando la barca de Pedro. La Biblia dice que ellos bajaron de las barcas y todo coincide tan hermoso. El Señor llega y le pide la barca a Pedro. ¿Sabe? Esa barca que fue durante la noche un lugar de frustración, por la mañana fue el lugar de la predicación donde el Señor usó la barca de Pedro. Si la barca hubiese estado llena de peces, el Señor no la puede usar, porque en el mismo lugar se generaba la transacción. Pero esa barca vacía fue una oportunidad para que Pedro conociera al Señor y para que esa barca pudiera recibir la presencia del Señor. A veces nosotros luchamos con las áreas vacías de nuestra vida, pero todo lo vacío es una buena oportunidad para que Dios lo pueda llenar. A veces nosotros luchamos por las cosas que nos resultan, y todo lo que nos resulta también es una buena oportunidad para que Dios lo pueda hacer. O sea, se lo digo así: que no resulte también es bueno. Que no haya funcionado también es bueno. Por eso cuando Daniel fue metido al foso de los leones, el rey lo intentó todo el día sacar y no pudo. Y la Biblia dice: y el rey no pudo evitar que Daniel se metiera al foso de los leones. Pero a veces es bueno que la gente no intervenga en los procesos de Dios. Y a veces es bueno que ese negocio no haya funcionado. Y a veces es bueno que esa empresa haya quebrado. Y a veces es bueno haber perdido todo. Y aunque uno no lo pueda ver así, porque en el momento genera mucho dolor, frustración, rabia, enojos, preguntas, pero Dios siempre en su presencia tiene un plan para llenar aquello que está vacío y aquellas barcas que están vacías. Mire, toda barca vacía es una oportunidad para que Dios la pueda llenar. Y parece que no, pero sí es así. Esa barca estaba vacía, y quiero decirle esto porque finalmente Dios siempre puede usar lo que nosotros tenemos. Todo lo que usted tiene, Dios lo puede usar. Dios puede usar. Dios puede usar su vida. Está vacía, las cosas no funcionaron, las cosas no resultaron, y Dios todavía lo puede usar. Y a veces en esa noche tan difícil que todos nosotros hemos vivido, y momentos tan oscuros, yo he sentido, y recientemente hace días atrás, cuando estaba ahí con
Néstor y Mari, mi esposa por otro lado, Carolina por otro lado, y todo lo que estaba pasando, yo sentía una opresión tan grande. Hay días que son de mucha opresión, pero la barca siempre está disponible. Una barca vacía, un momento de dolor, también puede ser una oportunidad para que el Señor pueda sentar su presencia y pueda cambiar. Esa barca no se llenó de peces, primero se llenó de Cristo. Antes de llenarse esa barca de peces, se llenó de Cristo. Y es tan hermoso saber que a veces Dios primero llena nuestras vidas antes de llenar nuestras barcas. Dios a veces decide primero llenar nuestras vidas antes de llenar nuestras barcas. Pero cuando nuestro foco es la barca, no nos damos cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de que el Señor llene nuestras vidas. Y a veces ese fracaso es como también porque estaba de alguna forma Pedro limpiando. La Biblia dice estaba limpiando las redes, pero en realidad era Dios. Esa red representaba a Pedro. Esa red vacía representaba la vida de un Pedro que estaba sucio, que estaba roto, que estaba frustrado. Esa red que él estaba limpiando era su propia vida, un espejo. Él no se podía ver, pero mientras él limpiaba esa red, Dios estaba también limpiando su vida, reparando su vida, transformando su vida. Antes que esas redes puedan llenarse, Dios tenía que reparar algo en el corazón de Pedro. Y a veces la forma de Dios reparar nuestra vida es que cosas no van a funcionar. No todo puede funcionar. No todas las cosas van a salir como queremos. No todas las cosas serán como desearíamos que fueran. Hay cosas necesariamente que es bueno que no resulte, porque algo Dios también quiere limpiar. Quizás demasiados éxitos. Imagínense Pedro, si toda la noche sacaba y era el mejor, porque a él le iba bien. A Pedro le iba bien, tenía otros compañeros, tenía una compañía de pesca, le iba bien. Y tal vez el que le vaya mal era la mejor oportunidad para él sin que él lo sepa todavía. Y antes que el Señor pueda llenar de peces la barca, debe trabajar con la obediencia de Pedro. Porque hay peces que no van a subir a la barca a menos que nosotros decidamos obedecer al Señor. Mire, para Dios es más fácil llenar una barca que lograr obediencia de la gente. Es más, los peces son más obedientes que la gente. Los peces eran más obedientes que Pedro. Cuando el Señor mira esa barca vacía, la usa, porque Dios puede usarlo vacío y Dios lo puede cambiar también. Pero Dios puede usarlo vacío. Dios puede usar a Pedro como una manifestación de su gracia. O sea, Pedro representa también nuestras vidas. De las cosas que no resultan, y escúchenme, y que no resultarán en el futuro. Muchas cosas. Esas barcas vacías también representan nuestro corazón. ¿Qué sentimos cuando nada resulta, cuando nos dejan, cuando nos traicionan, cuando nos estafan, cuando alguien dice algo en contra de? ¿Qué pasa aquí adentro? Por eso lavar las redes es el proceso. Lavar las redes es como prepararnos para la próxima pesca. Mire, le digo una cosa, nadie quiere lavar redes vacías. Lo más triste es tener que lavar algo que no sirvió para nada. Algo que no funcionó. Pero Pedro tiene que hacerlo. Escuche bien. El salir de la orilla, decíamos la semana pasada, a veces nos transformamos en personas de orilla, que tenemos un pie en el mar y un pie en la arena. Y es como decir, me puedo meter o me puedo salir. No sé si le ha pasado que a usted le gusta caminar por la orilla del mar. Pero esa es una oportunidad. Cuando quiere se mete al mar y cuando quiere se sale del mar porque va a la orilla. Y muchas personas se acostumbran a ser personas de orilla, personas con poco compromiso,
Personas que prefieren estar en la orilla y no volverse a meter. Personas que le tienen miedo al próximo compromiso. Personas que sienten que está bien así. No debería meterme mucho más adentro. Mire, con Dios usted no puede ser de orilla. Usted no puede ser una persona de orilla con Dios. Uno tiene que ponerse un anillo en la mano y decir: Señor, esto es. Yo no voy a ser una persona de orilla con Dios. Yo quiero servir a Dios con todo mi corazón y no voy a darle menos que todo lo que tenga para Él, porque Dios siempre nos lleva a navegar mucho más adentro. El Señor nos quiere sacar de la orilla y hacer el esfuerzo de mover otra vez las cosas hacia adentro. Muchas veces personas que han tenido problemas, tanto en sus iglesias o en la vida, le tienen temor a profundizar en relaciones, en compromisos. Y por eso personas como que incluso le tienen temor al compromiso por el dolor que ha significado el compromiso anterior. Pero con Dios no podemos restarnos de poder entrar con Él a lo profundo, porque Dios no es un Dios de orillas. Dios no es un Dios de orillas. Dios demanda que su pueblo se meta más adentro, y cuando hace demanda, Él dice: quiero que me ames con todo tu corazón. Quiero que me ames con toda tu alma. Quiero que me ames con todas tus fuerzas. No quiero que me des lo poco, no quiero que me des lo menos. No quiero recibir las sobras de tu tiempo. Yo quiero meterme. Por eso Cristo en nosotros y nosotros en Cristo estamos revestidos de Cristo, no disfrazados de cristianos. Estamos revestidos de Cristo porque necesitamos estar para entrar en la presencia del Padre. No podríamos sino con la sangre. Cristo no nos dio una gota, que bien hubiera sido una gota de sangre suficiente para lavar todos nuestros pecados, pero Él no fue un hombre de orilla, no fue un hijo de orilla. Él se entregó entero, y toda la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por todo este mundo. Él no fue una persona de orilla, Él se entregó completo. Y viendo cómo fueron las cosas, Él pudo haber dejado de hacer milagros cuando la gente no obedeció la instrucción. El volver a multiplicar los panes en el desierto cuando los anteriores habían soltado cientos de kilos, despreciando el milagro del Señor. Pero Él vuelve a hacer otra vez el milagro. Volvió a sanar otra vez a la gente. Volvió a levantar, abrazaba niños. Gente que Él ayudaba y no le agradecía. Después de los 10 leprosos, siguió limpiando leprosos, a pesar de la ingratitud, porque mi Señor nunca fue de orillas. Él estaba comprometido con el mundo. Él pudo haber mandado un anzuelo y habernos rescatado. Pudo haber en el cielo haber hecho un plan, pero Él bajó. Él se involucró en esta tierra. Él navegó en medio de esta tierra. Él se metió a tormentas, se metió a desierto. Fue allá a Gadaras, fue allá a Samaria, porque Él no era una persona de orilla. Era una persona que se entregó por completo por nosotros. Que la Biblia dice nos amó hasta el fin, que metió los pies de Judas en un lebrillo, que le puso agua en sus pies, que los secó, que lloró delante de la tumba de Lázaro. No era una persona de orilla, era un hombre. Se vistió como hombre, dejó su gloria, no fue de orilla. Él vino, estuvo con nosotros, nació. Pudo haber llegado a los 30 años, pero Él nació, caminó, se sujetó a sus padres. Nació en Belén, fue menospreciado, fue rechazado, fue escupido, fue menospreciado. No fue de orilla. Él se metió con todo, con el hombre, y aún decide estar con nosotros, hacernos la promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no quiere una relación de orillas.
Los hombres le ofrecen eso, pero Él quiere estar en todo con nosotros. Él hizo la promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No quiero tener un día domingo con ustedes, quiero estar todos los días. No quiero estar solamente un domingo por la mañana que me adoren. No voy a hacer de orillas. Tengo que estar todos los días. Que los pensamientos míos sean de Él, que mi tiempo sea de Él, que cierre mis ojos por la noche y los abre por la mañana, y que todavía Él esté en mis pensamientos, esté en mi corazón, esté en mi boca, que le pueda adorar 24 horas, y aunque yo duerma, mi corazón está velando por el Señor, porque no estoy dispuesto a ser un hombre de orillas, porque Él no lo fue conmigo. Él vino y murió por nosotros. No voy a ser una persona de orilla, pero demasiado creyente en el Señor, salvo por el Señor. Nos gusta sentarnos en la orilla y hacer castillos. Y si hay algo que no me gusta, simplemente me salgo del agua. Pero esa relación no va a perdurar, porque con Dios es todo o nada. Lo muestra a través de aquel joven rico que el Señor le dijo: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y la Biblia dice que el Señor le amó, pero a pesar de que le amó, nunca bajó el estándar. No era una oferta, era una verdad revelada. No podía seguir al Señor con su corazón puesto en las riquezas. El problema no era las riquezas, el problema era el corazón de Él puesto en las riquezas. Y hay cosas que nosotros nos están limitando aquí adentro. Pregunta: ¿qué te tiene en la orilla? ¿Qué te mantiene? ¿Cuál es tu ancla? ¿Por qué tienes temor de buscar más del Señor? ¿Por qué no lo buscas más? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasó con esos hombres que deseaban la presencia del Señor? A veces nosotros queremos ver la gloria del Señor del primer siglo, con esas iglesias apostólicas llenas del Señor, esos milagros, pero pasaban días y semanas buscando del Señor, quebrantando su corazón. A veces quisiéramos tener lo que ellos tenían, pero no vivir lo que ellos vivieron. A ellos los mataban, pero aunque los mataban, nadie callaba la voz de ellos. Más predicaban, más honraban, más servían. Cuando alguien decidía entregar su vida a Cristo, no era como hoy día que la gente solo levanta su mano y pasa adelante y se va a su casa. Era renunciar a su propia vida para honrar con su vida la vida de aquel que le estaba salvando. Era decir: esta es mi vida. Y saber que cuando ellos entregaban su vida al Señor, no había más que adelante de ellos una cuenta regresiva de persecución, de muerte, de rechazo y resistencia. Hoy día no es así. Hoy día simplemente, a veces solamente, nuestra tarea es congregarnos. Pero esto no es todo. Por esto no murió el Señor. Por esto no murió el Señor. No para que nos congreguemos un jueves o un domingo por la mañana. El Señor no murió por eso. El Señor murió para que nuestra vida sea en Él y la vida de Él en nosotros, y para que todos los días intentemos con todas nuestras fuerzas honrarlo a Él, bendecirlo a Él, con el deseo de conocerlo profundamente, con un hambre profunda por Él, no para sentarnos un día a la semana a oír a un predicador, sino para que nuestra vida sea para la alabanza, para la gloria de su nombre. Para eso fuimos alcanzados por la gracia del Señor, y porque alcanzándonos a nosotros podremos alcanzar a otros, y con eso glorificar a Dios a través de nuestras vidas. No para transformarnos en personas de orilla, siempre
la demanda del Señor. Simón, Pedro, Juan, boguen mar adentro. Los vengo a sacar de la orilla y los voy a meter al lugar donde estaban tan frustrados, pero esta vez será diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando va el Señor, siempre será diferente. Cuando el Señor está con nosotros, siempre será distinto. Así que todos nosotros tenemos la hermosa bendición de salir de donde estamos e ir con el Señor hacia adentro. Boga mar adentro. Pedro, vamos a pescar. No te estoy mandando a pescar. Vamos a pescar. Yo estaré en la barca y esta barca será transformada y la gloria de Dios se va a manifestar en este lugar. Y sabrás que si vas conmigo, las cosas van a ser diferentes. Métete mar adentro conmigo. No quiero que vayas solo. El Señor le pudo haber dicho, recuerden, la segunda vez fue la palabra, echen las redes. Pero esta vez el Señor fue con ellos, se metió con ellos mar adentro. El Señor también está con nosotros. Él no nos va a dejar. Salimos de ese mar frustrado, pero podemos entrar con la esperanza de que Él va con nosotros y las cosas serán diferentes, porque Él va con nosotros. No voy solo. No solamente la palabra, sino también la presencia. No vas solo. Métete más adentro. No es suficiente donde estás, porque hay mucho más del Señor para sus hijos. Siempre hay más del Señor. Amén. Aleluya. Vamos, alguien puede celebrar al Señor. Alguien puede celebrar aquí al Señor. Vamos, póngase en pie y celebre al Rey. Vamos, celebre, celebre. Denle un fuerte aplauso al Rey. No estamos solos. No estamos solos. Salimos solos, salimos frustrados, salimos con las redes vacías, pero el Señor nos quiere sacar de la orilla y Él quiere entrar con nosotros. Todo es diferente cuando el Señor está con sus hijos. No te transformes en una persona de orilla. Métete más adentro con el Señor. Deja que el Señor llene otra vez esas barcas. Deja que el Señor mueva su mano en ese lugar. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días. Él no nos hizo, no quiere una relación de orillas. Él quiere que estemos con Él, que permanezcamos en Él, y el Señor se va a glorificar. Hay barcas, hay vidas que serán transformadas. Las cosas que un día te frustraron serán usadas para que Él sea glorificado, sin enfocarnos en lo que Él nos da, sino enfocarnos en lo que Él es. Él es el Señor, Él es el Rey. Él, no importa cuántos peces puedan entrar en esa barca, lo más importante no serán los peces. Lo más importante siempre será su presencia, será su palabra, será su promesa. Es Él. Él es más importante que los peces. Él es más importante, Él es más grande que ese mar que está debajo de sus pies. Él es el Señor. Él es el Señor. Y a veces la frustración solamente en la plataforma para que Él se pueda glorificar. Vamos, levante la adoración, exáltelo a Él.